Buenas tardes, hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos a este tiempo en el Señor. Qué bueno es poder reencontrarnos una vez más para estar buscando la guía y la dirección del Señor para nuestras vidas, ¿no? Que por medio de su palabra el Señor nos esté confrontando con nuestro pecado para que toda nuestra vida realmente sea reivindicada hacia Cristo, que toda nuestra vida y ser le esté honrando y glorificando a Él, ¿verdad? Y bueno, sean todos muy bienvenidos, nos gozamos en que nos estén acompañando en este tiempo y bueno, que la palabra de Dios esté obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso en esta tarde quiero invitarles a que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Y vamos a estar mirando esta visión, ¿verdad?, que se le aparece a Ezequiel de este valle de huesos secos. Y contemplar, ¿verdad?, que no hay nada que la gracia de Dios no pueda cambiar en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros éramos como estos huesos secos, el cual el Señor unió, ¿verdad?, y nos dio una identidad, nos cambió, nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero acompáñenme a leer, ¿verdad?, el versículo 1 al 14 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y vamos a orar y pedir la bendición del Señor sobre este tiempo y que Él abra nuestros corazones. Padre, es en el nombre de tu Hijo amado el cual queremos venir en esta tarde a tu presencia. Queremos adorarte, queremos honrarte, queremos engrandecer tu santo nombre, porque tú eres ese Dios, oh Dios, que nos ha dado vidamente juntamente con Cristo, ese Dios que nos ha perdonado, ese Dios que nos restauró. Éramos huesos secos, pero tarde o temprano tu gracia llegó y nos alcanzó. Que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies, pero danos un oído atento, Señor, y un corazón dispuesto y sensible al Evangelio, para que tu obra hagas, que por medio de tu palabra tú hagas esa obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Danos de tu gracia, Señor, y que tú me des esa sabiduría que proviene de lo alto para compartir de tu palabra a mis hermanos. Te lo pido, dejo así todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Qué maravilloso, ¿verdad?, es poder ver esta visión que se le presenta a Ezequiel, ¿verdad? Y maravilloso
el poder vernos, ¿verdad? Huesos secos, oír la palabra de Jehová. Está diciendo, tengan oídos atentos, escuchen, ustedes que aún están muertos en sus delitos y pecados, que aún siguen llevando una vida de pecado, escuchen la palabra de Dios y sean salvos. Porque para eso vino Jesucristo, para dar salvación, para dar vida eterna, para cambiar el destino de nuestra eternidad, para sellar una nueva esperanza en nosotros, para darnos un espíritu nuevo, para hacer cosas nuevas en nuestra vida y en nuestro interior, mirar la vida con una perspectiva diferente en la que el mundo mira, que aún en las tristezas nos podamos gozar en Jesucristo, porque Él es el que está en control de nuestra vida. Tú lo sabes, el Señor todo lo sabe, no hay nada oculto para Él. Pero cuando miramos, ¿verdad?, el libro de Ezequiel, ¿verdad?, Él escribe aproximadamente en el año 585 a.C., y aquí Jerusalén había caído, el templo de Salomón había sido destruido y el pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia. Ahora podemos preguntarnos por qué ocurrió la caída de Jerusalén. ¿Por qué fueron deportados a Babilonia? Había idolatría en el pueblo de Israel. El libro de Ezequiel, ¿verdad?, describe con mucho detalle acerca de esto, de cómo el pueblo se había introducido a cultos a otros dioses, incluso dentro del templo. Ya había una aberración tremenda, ya la idolatría se había introducido dentro del templo donde se ofrecía sacrificios a Dios. Allí se había introducido, ¿verdad?, la idolatría. Y llegó un momento que quizás cansaron a Dios y Dios los entregó. Porque los profetas también denunciaban constantemente el abuso hacia los pobres, la corrupción de los líderes y la violencia estructural. Se habían cansado Dios porque los profetas hablaban y hablaban una y otra y tercera vez y el pueblo no escuchaba. Tenía su corazón endurecido a la voz de Dios. Por eso, hermanos, saben que la protección de Dios estaba ligada a la fidelidad al pacto de Moisés. Sin embargo, al romper el pacto, la gloria de Dios abandonó el templo, dejando a la ciudad vulnerable. Habían perdido toda comunión con Dios a causa de su pecado, a causa de su rebeldía y de su desobediencia. Cuando simplemente tenían que escuchar, ¿verdad?, las advertencias de los profetas y arrepentirse para volver una vez más a estar en esa comunión con Dios, quitar aquellos ídolos que estaban quitándole el lugar a Dios, pero allí cada vez más el pecado introduciéndose más y más y más en el pueblo de Israel. Habían dejado de oír la voz de Dios, estaban siendo huesos secos, muertos, andantes. Pero saben, hermanos, que para los judíos, ¿verdad?, el exilio, la exportación, ¿verdad?, no era solamente una mudanza forzada, era la muerte de su identidad, porque creían que Dios los había abandonado debido a su idolatría presente. Y es una realidad, pero tristemente se daban cuenta cuando, luego de que las cosas sucedían, ahí se daban cuenta, pero todo a causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Y eso es lo que Dios quiere que nos evitemos, que escuchemos las advertencias que Él nos está haciendo a través de su palabra, para que tengamos un oído atento y receptivo al consejo de Dios, para que nuestra vida cambie, ¿verdad? Y apunte a Jesucristo para que nos evitemos las consecuencias y el sufrimiento a causa del pecado. Porque Satanás no vino a traer gozo y alegría. Satanás vino a romper y destruir y a robar lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás cediendo el terreno? ¿O estás escuchando la voz de Dios, la voz de tu maestro, la voz del que te pastorea cada día, la voz del que anhela escucharte y anhela escuchar tu oración a solas con Él? Por eso, hermanos, cuando vemos en el valle que Ezequiel menciona, una imagen que aboca quizás a un campo de batalla donde los cuerpos no fueron enterrados, y esto era una gran señal de maldición, ¿verdad?, extrema en el Antiguo Oriente, que los cuerpos no se le diera sepultura.
Allí estaban esos huesos secos, hermano. No creo que hubieran 2, 3, quizás el campo lleno de huesos secos, abandonados sin entierro, pero allí estaban siendo usados como un ejemplo de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Pero así como Israel, hermanos, necesitaba ser rescatado de la tumba del exilio, el ser humano necesita ser rescatado de la tumba del pecado. Tú y yo fuimos rescatados a su debido momento de la tumba del pecado, pero aún hay muchos que siguen muertos, que siguen sepultados a causa de su pecado y necesitan ser rescatados por Cristo. Pero la pregunta es si están teniendo un oído receptivo a Dios. Aún hay muchos que no han nacido de nuevo, que viven una religiosidad, que viven una hipocresía, que viven una mímica, imitando, pero no hay una transformación verdadera internamente. Por eso en el versículo 1 y 3, ¿verdad? Ver esa incapacidad total. Por eso cuando vemos la visión de Ezequiel, ¿verdad? La visión no comienza con una promesa de esperanza, sino con una exhibición de muerte, ¿verdad? Allí estaban aquellos huesos muertos, secos, sin esperanza. Pero saben que antes de que Dios hable de vida, ¿verdad? Bueno, el profeta se ve en esa obligación a caminar entre los muertos para que entienda, ¿verdad?, la magnitud del milagro que está por ocurrir. Era necesario, tenía que caminar por medio de aquellos huesos secos para que comprendiera la magnitud de aquello, para que viera, ¿verdad?, para que viera el milagro que iba a ocurrir con esos huesos secos. Dios no solo muestra el valle, ¿verdad?, sino que lo hace pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y esto nos enseña que el diagnóstico de nuestra alma no debe ser superficial, hermano. Cuando tú y yo nos sentamos ante la palabra de Dios, tenemos que tener el corazón tan humillado y contrito ante la palabra y la presencia de Dios, porque estamos ante la palabra de Dios, no palabras vacías. Palabras que Dios ha dejado que transforman el alma y el corazón. Y necesitamos que ella examine todo nuestro interior, no un examinar superficial, bueno, esto y esto cambiar. No, lo más profundo de nuestro corazón tiene que ir a lo más profundo de nuestro corazón, porque eso es lo que un verdadero hijo de Dios quiere, que la palabra le transforme y le cambie por completo. El religioso simplemente busca una transformación exterior y superficial. Por eso, hermanos, el pecado no dejó al hombre herido, debilitado, lo dejó muerto. El pecado nos dejó muerto ante los ojos de Dios y nos separó de Él totalmente. Por eso, si no has nacido de nuevo, no pretendas tener una comunión con Dios, ni decir yo oro a Dios y Dios me escucha. Dios no te escucha. Tu oración no llega más del techo. La única oración que Dios va a escuchar de un pecador que no ha nacido de nuevo es: Señor, sálvame, perdóname. Y ahí esa barrera de pecado se quita, ¿verdad? Y se restablece esa comunión con Cristo. Pero si no has nacido de nuevo, estás muerto ante los ojos de Dios. Y eso es una realidad, creas o no lo creas. La realidad es que tu pecado te tiene separado de Dios. No te dejó herido, no te dejó debilitado, te dejó muerto tu pecado. Por eso los huesos estaban sobre la faz del campo, sin sepultura. Y esto, ¿saben qué representa? El fracaso total, la vergüenza y el resultado final de vivir apartados de la fuente de la vida. Es el resultado de vivir una vida apartada de Dios y alejada de ese Dios que no nos mira a lo lejano. Él quiere tener esa relación cercana. Él quiere hacer esa transformación, pero esa transformación no va a ocurrir allá Dios por acá y yo por acá. Esa transformación ocurre cuando dejamos que Dios se acerque a nosotros. Que Él haga esa obra por medio de su Espíritu. Fracaso total, hermanos. Por eso, el resultado de vivir una vida apartada de la fuente de la vida es una condenación. Es una vida sin la bendición de Dios.
Es el resultado de no buscarle. Pero saben que si aún sigue siendo ese hueso seco, bueno, si tú te mueres en esta misma tarde, tus ojos abren en una condenación y en el infierno. Porque esa es una realidad que la palabra de Dios menciona y dice que el que no cree ya ha sido condenado. Creas o no creas que hay un infierno, la palabra de Dios ya ha establecido que hay una condenación y tú te mueres y tus ojos abren en una eternidad. Y allí no va a haber vuelta atrás. Cuando Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Por eso ve esa sequedad extrema, el tiempo y el pecado. Por eso vemos en los versículos, ¿no?, que estaban secos en gran manera, está diciendo. Secos en gran manera, estaban arruinados aquellos huesos. Por eso ver la pérdida de la humedad vital. Saben que, bueno, cuando miramos en la Biblia, el agua y la humedad suelen representar al espíritu y a la vida. Y un hueso seco ha perdido toda conexión con esa médula, con la sangre y con la carne. Y un hueso seco espiritualmente ha perdido toda comunión y relación con Dios. Se ha desconectado del Dios de la salvación. Tenemos que acercarnos a Cristo, tenemos que acercarnos, ¿verdad?, a Jesucristo, quien es ese Dios que quiere unirnos con el Padre. Ver ese proceso de endurecimiento, ese pecador que ha ignorado la voz de la conciencia por tanto tiempo, que sabe lo que ha ocurrido, su corazón se ha vuelto óseo, rígido e insensible, se ha vuelto insensible a las cosas de Dios y a sus verdades, y a pesar de que se le confronte con su pecado, y a veces, yo estoy bien, no preciso de Dios, no me veo identificado con eso. Y eso es lo que ha ocurrido. Se ignora la voz de Dios, se ignora el consejo de Dios, nuestro corazón se endurece, se vuelve insensible. Tendríamos que tener un corazón sensible a las cosas de Jesucristo como cristiano, tener un corazón sensible a los cambios que Dios quiere realizar en nuestra vida para ser un vaso útil para la gloria de Dios. Realmente. Por eso, hermanos, la muerte espiritual no es una falta de actividad física, sino una ausencia de respuesta a Dios, una ausencia de cómo tú respondes a Dios ante el llamado que Él está haciendo a tu vida. Si Él está golpeando la puerta de tu corazón, permítele que Él entre a tu corazón y a tu vida. Hoy es el día de salvación. Quizás en media hora ya será tarde, porque nadie sabe cuándo será la venida del Señor. Pero si el Señor viene y no has nacido de nuevo, tú te quedas y sufrirás el juicio y la ira de Dios descargada en este mundo. No ignores la voz de Dios. Brinda una respuesta al llamado que Dios está haciendo a tu vida espiritual. Quizás te has entibiado, quizás te has enfriado. Escucha la voz de Dios y vuelve a encender ese amor por Cristo. Vuelve a realizar las primeras obras. Porque al cielo no entran los tibios. Al cielo no entran los fríos. Al cielo entran aquellos que están disfrutando de esa plena comunión con Dios. Y si tú estás frío o tibio, tienes un problema con Dios, que tienes que resolverlo. Porque aún es el tiempo de arreglar las cuentas con Dios. Aún es el tiempo de estar bien con nuestro Salvador. Porque no sabemos cuándo el Señor ha de venir. Pero que Él viene, Él viene. La pregunta es cómo Él te va a hallar. Por eso, hermanos, es maravilloso poder ver, ¿no?, lo que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún nosotros estábamos muertos, éramos huesos secos, pero Él ya había muerto en aquella cruz por nuestros pecados.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aún así Él decidió en su gracia, en su amor y misericordia, darnos vida y vida en abundancia. Una vida nueva en Jesucristo, una vida renovada para gozarnos en Cristo, disfrutar todo lo que viene de su mano. Ver esa pregunta de la soberanía, el límite de la lógica donde llega. Por eso ver cuando Dios pregunta, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y vemos, ¿verdad?, esta confrontación entre el pensamiento humano y ver el poder, la omnipotencia divina de nuestro Dios. Ante la respuesta humana, quizás podemos decir, ¿vivirán estos huesos? Son huesos, no, a nuestra capacidad no pueden vivir. Pero ver la respuesta de Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes. Y la respuesta de Ezequiel no fue una respuesta de duda, sino de una humildad, con conocimiento. Sabía que Él era el Dios omnipotente, que podría darle vida a esos huesos secos. Quizás desde el punto de vista terrenal la respuesta es Jesús, no, eso no puede tener vida, son huesos amontonados y apilados. Pero saber que desde el trono de Dios la respuesta depende únicamente de la voluntad de Dios. Depende únicamente de Dios si darle vida o no a esos huesos. Depende únicamente de Dios de que tú seas salvo. No, porque la salvación proviene de Él. La salvación es por gracia, un regalo que Dios da a aquellos que Él ama, a aquellos que Él ya ha predestinado. Ay, no, pero Dios está injusto. ¿Cómo Dios puede amar a algunos para salvación y a otros para condenación? ¿Quién puede decirle a Dios qué haces tú? ¿Por qué has designado esto así de esta manera? La salvación es de Jehová y la respuesta depende únicamente de su voluntad, no de la tuya y de la mía. La salvación no depende ni de ti ni de mí, depende de Dios. Somos salvos gracias a Él, no porque tú y yo hagamos obras y méritos y sirvamos a Dios, y como dice la palabra, ¿no? Echamos demonios y hicimos aquello, hicimos milagros. A Dios le importa que tú le obedezcas de corazón, a que ofrezcas sacrificios. A Dios le importa que tú le obedezcas, que a veces fallamos, le desobedecemos, pero Dios quiere que nosotros le rindamos todo nuestro corazón a Él. Porque la salvación es del Señor, la iniciativa de la vida no surge del hueso, no surge del pecador, sino del que pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue el que preguntó, ¿vivirán estos huesos? Fue el Salvador. La salvación no depende de ti y de mí, no surge del pecador. ¿Saben por qué? Porque no hay esa necesidad de cuestionarse y preguntarse de que necesita salvación. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. La iniciativa de salvación no salió del hombre, salió de Dios, de proveer ese sustituto perfecto en aquella cruz. Ese cordero sin mancha, que no hizo pecado y sin embargo se hizo pecador por todos nosotros y cargó con todas nuestras maldades en aquella cruz. ¿Cómo no creer en Jesucristo? ¿Cómo no abrazarnos a nuestro Salvador? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no doblegar nuestro corazón en oración a Dios para que el Señor nos ayude a someternos a su voluntad y a sus designios? Alguien dijo, ¿verdad? El hombre es un cadáver espiritual y un cadáver no puede disponerse a sí mismo para la resurrección. Es tal cual así. El hombre es un cadáver espiritual, sin Cristo es un cadáver andante, sin vida. Y un cadáver no puede disponerse a sí mismo para la resurrección. Un cadáver no puede decidir cuándo va a resucitar.
Un cadáver no puede decir, hoy muero y mañana estoy resucitando. El único que puedo, ¿verdad?, decir al tercer día iba a resucitar y a levantar ese templo, ¿verdad?, espiritual fue Jesucristo. El único que dijo que al tercer día resucitaría y resucitó. Sin embargo, tú y yo no podemos disponer de eso. No puede disponer a sí mismo para la resurrección. La salvación es del Señor. Es de Jesucristo. Clama a Dios por esa salvación, clama a Dios por ese perdón, clama a Dios para que dejes de ser ese cadáver muerto andante en esta tierra y comienza a transitar en esa vida en Cristo. Por eso, hermanos, el Señor nos ayude a cada día, ¿verdad?, a analizar y examinar nuestra vida espiritual. Que podamos responder favorablemente ante el llamado de Dios, al arrepentimiento, al confesar nuestros pecados, al depender de la gracia de Dios, a responder favorablemente, ¿verdad?, ante su voluntad. Recuerda, Él es soberano, Él es poderoso. Por eso, en segundo lugar, ver ese instrumento, la exposición de la palabra de Dios. Versículo 4 al 7. Versículo 4 al 7 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestras carnes y os cubriré de piel y pondré en vuestro espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermanos, ver este escenario de muerte, el cual Dios introduce, el único elemento capaz de alterar esa realidad y ese estado, y es la palabra de Dios. Lo único que puede alterar ese estado de muerte y pasarlo a vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, es capaz. Porque toda la escritura de Dios es viva y eficaz, más poderosa que una espada de 2 filos, dice la palabra. Es viva, eficaz, cambio instantáneo. Por eso, hermanos, ver la locura de la predicación. Profetiza sobre estos huesos secos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Dios le ordena a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos secos. Habla, manifiéstale al pueblo de Israel sobre estos huesos secos. Y así somos nosotros, debido a nuestra desobediencia muchas veces. Cerramos nuestro oído al consejo de Dios, endurecemos nuestro corazón ante Dios, perdiendo nuestra comunión con nuestro Salvador, su presencia alejándose de nosotros. Por eso, ¿verdad?, no se le está pidiendo a Ezequiel que hable de los huesos, sino a los huesos. Que hable a los huesos. Y muchas veces esos huesos somos nosotros. Esos huesos estaban siendo el pueblo de Israel. Habla a estos huesos muertos, andantes, que viven una religiosidad, que viven una falsa comunión con Dios, que están haciendo idolatría, adorando falsos dioses, que no ven, no hacen nada. Tenían un Dios poderoso, hermano, que los sacó del desierto, del pueblo de Egipto, y los llevó al desierto, proveyó del maná, les proveyó de todo, y aún así en la quejumbrosidad, ¿verdad?, Dios seguía siendo fiel. Pero aún así se desviaron. Y Dios los entregó en exilio. Vayan. Quieren disfrutar del pecado, quieren adorar falsos dioses. Bueno, vengan.
fueron llevados en esclavitud. Y luego imagínense el corazón de todos ellos, entristecido por la desobediencia. Y para eso somos masoquistas muchas veces, porque preferimos ver el castigo y la ira de Dios derramada sobre nuestra vida que escuchar el consejo y la advertencia que Dios nos está haciendo para prevenirnos del sufrimiento a causa del pecado. Escuchemos la voz de Dios, no seamos rebeldes. Porque saben, el Evangelio no es un tratado filosófico sobre la condición humana. Es un llamado directo al corazón muerto, al corazón de piedra, que Él lo haría un corazón de carne, tierno, receptivo a la palabra y a la voz de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, tiernos. Un corazón tierno, dócil a la voz y al mensaje de Cristo. Escucha su voz. Escucha su mensaje, escucha su consejo. Y ver ese contenido del mensaje, ¿cuál era? Oíd palabra de Jehová. No está diciendo, oigan una historia, una fábula, un ejemplo. Oigan la palabra de Jehová. Porque saben que el primer signo de vida no es el movimiento, sino la capacidad dada por Dios de escuchar. Tengamos esa capacidad de escuchar la palabra de Dios. Oigamos la palabra de Dios, la que puede transformar tu corazón. La pérdida de comunión con Dios, hermanos, nos lleva a la pérdida de tantas cosas. Nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Nos volvemos rebeldes. Dejamos de ver nuestra necesidad de Cristo, dejamos de ver nuestra necesidad de congregarnos, dejamos de ver la necesidad que tenemos de tener comunión con nuestros hermanos y dejamos y perdemos y al ir perdiendo Dios se va a ir alejando de nosotros, se aleja. Ten cuidado con caer en no preciso congregarme. Mira todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado. Tengo una casa, tengo un auto, una familia, economía. Satanás es astuto y muchas veces te sirve todo en bandeja de plata para hacerte creer que todo proviene de Dios. Pero aguarda, hermano, porque nadie escapa de la ira de Dios. Nadie escapa de la mano de Dios, porque tú no eres un diosito ni un Dios. Tu vida depende totalmente de Dios. Y hoy estamos aquí, andando y caminando, pero mañana podemos terminar postrados. ¿Y quién le dirá, Señor, qué haces? Cuando deberíamos examinarnos el por qué ocurrió esto. Y muchas veces a causa de nuestra desobediencia, de nuestro orgullo, de nuestro capricho, de mi yo, y mi yo, y mi yo. Pero recuerda que ante los ojos de Dios nada ni nadie se puede esconder. Nadie. Nadie puede esconderse. Por eso, hermanos, tenemos que tener oídos receptores, tener un corazón receptivo a la palabra de Dios. Por eso, ver el poder creativo de la palabra, la estructura. El versículo 5 y 6 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. La palabra de Dios, hermanos, no solamente nos informa. La palabra de Dios es reconstructiva, quiere reconstruir toda nuestra vida. Pero miren el orden de esa cirugía espiritual que Dios quiere hacer. Tendones, conexión y soporte. Esa carne, ¿no? Esa sustancia y volumen. Y luego esa piel, protección y esa identidad que Dios nos da. Por eso nos enseña que la palabra de Dios, ¿verdad?, comienza a poner orden en el caos de la vida del pecador. Y eso es lo que Dios comenzó a hacer cuando comenzamos a seguir a Jesucristo. Toda nuestra vida se tambaleó, toda nuestra vida se desmoronó para comenzar a levantar nuevos fundamentos en Cristo. Y ahí el Señor empieza a unir lo que estaba disperso en nuestra mente, nuestra voluntad, esas emociones, ¿verdad?, que Él comienza a alinear bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer.
someter toda nuestra vida a Cristo. Toda. Y cada día estar construyendo nuestra vida espiritual en Cristo. No en falsas doctrinas, no en falsas enseñanzas, no en lo que fulano y mengano diga, sino lo que la palabra de Dios ha dicho y está establecido para que tú y yo construyamos nuestra vida en el Señor. Que cada día podamos levantar nuestra casa sobre la roca, como dice el corito, ¿no? Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca. Y vencerás, dice el corito. Porque no habrá poder en este mundo que pueda resistir al Evangelio. Por eso sométete a Dios, sométete a la palabra, ten un oído receptivo, no has nacido de nuevo, Dios te está llamando al arrepentimiento, arrepiéntete, cambia tu vida, deja de ser huesos secos y Dios te dará una nueva vida y esos huesos secos, ¿verdad?, vendrán al encuentro nuevamente y tomarán una nueva forma, ¿verdad? Como dijimos, tendones, carne, piel, serás una nueva criatura en Cristo, porque eso es lo que Dios quiere de ti, hacer de ti una nueva criatura en Cristo. Y tú y yo que hemos nacido de nuevo, no descuides tu relación con Dios para que no termines siendo hueso seco. No te apartes de la fuente que alimenta tu vida. Sigue construyendo tu vida en Cristo. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, es en el precioso nombre de tu Hijo amado que venimos una vez más a tu presencia, agradecidos por la exposición de tu palabra, agradecidos, oh Dios, porque cada día podemos sentirnos identificados por medio de la enseñanza que tú nos das cada día, el poder cada día, el valorar y apreciar esa comunión y esa relación que tenemos contigo, Señor, a no descuidar para no terminar siendo esos huesos secos. No terminar como el pueblo de Israel, desviándonos en la idolatría, en falsas enseñanzas, en los placeres de nuestra carne, en mi yo, en mi voluntad, sino escuchar las advertencias de tu palabra y tu consejo y reivindicar toda nuestra vida a Cristo. No nos permitas la frialdad ni la tibieza en el corazón de tu iglesia, sino que a nuestro ser y nuestra vida arda cada día por Cristo, para que el mundo pueda ver que hay una iglesia poderosa y viva en Cristo, que se goza y se deleita en el Señor y que vive totalmente dependiente de Cristo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están del otro lado escuchando, que tú bendigas sus vidas y si hay un alma que aún no tiene a Cristo y esta palabra ha tocado su corazón, que hoy sea el día de salvación, el día que la palabra transforme esa vida y corazón y deje de ser ese hueso seco y comience a andar en Jesucristo. Gracias por este tiempo, que tú nos concedas una bonita semana, oh Dios, que podamos refugiarnos en ti, buscarte, oh Dios, y que tú nos ayudes a cada día a ser valientes y a esforzarnos, porque tú estarás con nosotros cada día. Gracias por este tiempo, a ti sea la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este tiempo. En la próxima reunión seguiremos mirando más acerca de este tema, pero muchas gracias por acompañarnos. Le animamos a que puedan estar compartiendo de este mensaje con otros para que la vida de otros sea transformada y trastocada por el Evangelio. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga.